Aviso. Esta historia contiene referencias a muertes y accidentes. Si estos temas te afectan, por favor cuida tu bienestar al escucharla. Acepté llevar a una pasajera en la carretera. Nunca bajó. No lo digo para asustar. Lo digo porque sigue siendo lo más extraño que me pasó en todas las noches al volante. Soy conductor desde hace casi 15 años. Empecé en la calle para pagar cuentas y terminé conociendo más almas rotas que mapas. Trabajo de noche. Ahí es donde la ciudad se vuelve otra cosa. Luces clavadas, sombras largas, gente que no quiere ser vista. Con el tiempo uno aprende a leer rostros a la sombra, a notar la respiración que no encaja con el ritmo de la prisa. Pero esa noche había algo que no aprendí a leer. Tengo 42. Vivo solo desde hace años, porque el trabajo es un tirano y las familias se deshacen con la rutina. Mi madre me crió con una mezcla de consejos prácticos y supersticiones. Si había una noche en la que su voz resonaba en mi cabeza, era a la hora de acostarme. No salgas si ya estás acostado. Me decía como si fuera una ley de la casa, no una recomendación. Yo reía y le decía que era exagerada, que la calle no tiene horario para tragedias ni para milagros. Pero estas cosas se meten en uno. A veces, cuando la madrugada se estira y la garganta del camino queda abierta, esas advertencias vuelven como un eco. No son lógicas, pero pesan. Antes de seguir con la historia, si te gustan estos relatos, suscríbete y deja un like. Hay cosas que necesito sacar a la superficie, y, si estás aquí, tal vez entiendas lo que quiero decir. Esa noche empezó como muchas otras. Lluvia fina que no moja del todo pero empapela la carretera con un brillo sucio. Neblina que hace espejismos en los reflectores. Luces largas que se clavan en el espejo retrovisor como agujas. Salí de la ciudad tarde, después de una corrida larga. La última carrera me dejó cerca de la autopista. Puse la calefacción al mínimo. Dejé la radio en una emisora vieja que pusiera algún bolero o una balada que no necesitara atención. La frecuencia saltaba entre canciones, y la estática era como una presencia, siempre al borde. El teléfono me vibró en el pecho, un número desconocido. No acostumbro a aceptar llamadas por la calle. Prefiero la aplicación y las indicaciones claras. Pero la voz del contestador decía: «Necesito que vayas a la carretera, por favor». Sonaba cansada, como si la hubieran levantado de la cuneta. Miré el mapa. Un pin a unos 15 kilómetros. Un punto donde la autopista se separa de la ruta secundaria. Un tramo en el que las luces son escasas y las curvas aparecen como dientes en la noche. Dije para mis adentros que no era buena idea, que podía ser todo tipo de problemas. Aún así, el pulso del trabajador te empuja, paga y clientes, me dije, y algo más. La voz, la fragilidad, me dio la impresión de que no había tiempo que perder. En el camino recordé a la abuela de mi madre, una que vivía lejos y que contaba historias como quien reparte pan. La noche llama a los que ya la conocen, decía. No me lo tomaba literalmente, pero guardaba la frase. La repetía como una canción, y después de un rato, las palabras se acomodan en la cabeza y afectan las decisiones sin avisar. Llegué al punto marcado con las luces de emergencia parpadeando y el asfalto brillando. A un costado, a la altura de un cartel oxidado que advertía «Próxima gasolinera 10 kilómetros», había una figura. Una mujer. La veía desde lejos. El abrigo oscuro pegado al cuerpo, la capucha caída. 2 botas, quizá de cuero, embarradas. Se sostuvo en el borde del guardarraíl como quien espera que alguien la recoja, aunque no tuviera fuerzas para sostener la esperanza. La calle estaba casi desierta. A unos metros un camión grande pasaba a toda velocidad y barría gotas que venían del cielo. Al principio pensé que se trataba de una pasajera más, alguien que se había quedado sin opciones. Me detuve fuera de la calzada, con las luces de emergencia puestas. Ella no hizo gesto de sorpresa, no miró el coche hasta que abrí la puerta trasera. Subió sin decir nada. No dijo, «Gracias». No preguntó por la tarifa ni por el tiempo estimado. Se sentó y dejó escapar un suspiro que olía a lluvia y a algo más. Difícil de nombrar.
como si hubiese pasado por humo o por una casa que alguna vez tuvo fuego. Sus manos eran frías al apoyarse en la espalda del asiento. Noté unos guijarros secos pegados a la suela de sus botas, y un olor tenue a tabaco, aunque no vi colillas ni resto de bebida. Todo eso lo registré en segundos, como se registran las amenazas. Detalles que no se suman, se clavan. ¿Hacia dónde vas?, pregunté intentando sonar casual. Era un reflejo profesional que tensa la voz. Los datos, la dirección, el objetivo. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventanilla, a la carretera que dejábamos atrás, y dijo apenas, por la ruta de siempre, con una voz baja, sin emoción. No dio nombre de calle ni número, solo la ruta de siempre. Era una respuesta que sobraba, que no aclaraba nada. Podría haber añadido que tenía que bajarse en la próxima ciudad, que iba a un pueblo, lo que fuera. Se limitó a eso. Arranqué. La ciudad quedó atrás como una cicatriz de luz. El motor rodaba con una cadencia que conocía al dedillo. El olor del interior del auto era mezcla de desinfectante y café viejo. Intenté conversar de manera más directa. ¿Te llevo a la estación o a un hotel?, pregunté. Ella apartó la vista, y por primera vez, fijó sus ojos en mí en el espejo retrovisor. Tenían algo que no era la mirada. Eran ojos limpios pero vacíos, como ventanas sin cortinas. No quiero bajar, dijo, y no era un comentario espontáneo. Se quedó en silencio después, como si lanzara una frase en el vacío, para protegerse de algo que ni ella entendía. El primer núcleo de inquietud en mí no fue miedo. Fue una disonancia profesional. Hay pasajeros desconcertantes, ebrio, confusos, con problemas, pero casi siempre tienen un destino. Pero no quiero bajar, sonaba a confesión o a secreto. Pensé en detenerme y llamar a la central para reportar una situación irregular, pero algo pesó en mi lengua. Una mezcla de pereza, curiosidad y la responsabilidad automática de quien conduce. No abandonar. La ruta que escogí cruza un tramo de árboles que en esa hora parecen columnas negras. A la media hora de viaje el silencio entre nosotros se hizo tan pesado que la radio parecía una intrusa. Intenté poner música alta para romperlo. Cambié de emisora. Las canciones se cortaban con estática, como si una frecuencia impidiera la melodía. De vez en cuando, un agujero de sonido, una canción que se tragaba la señal y dejaba solo una nota sostenida y triste. Ella no se movía. Sus dedos apoyados en el respaldo se cerraban y abrían con lentitud. Me fijé en sus uñas, sin esmalte, limpias, y en la textura de su chaqueta, húmeda por el clima. En una parada de servicio, bajé a llenar el combustible porque el indicador me lo pedía, y la idea de ver a la mujer esperando al lado del coche me daba una seguridad extra. Al menos, si algo pasaba, alguien me vería. Cuando volví, la mujer seguía allí, la espalda recta, mirando al frente. No había bajado siquiera para estirar las piernas. Entre la manguera y la caja, un hombre en una gorra observó la escena por un momento y desvió la mirada. No preguntó, no ofreció ayuda. En la ventanilla del local, la televisión mostraba una nota de un accidente en una curva 3 semanas atrás. Fue un chispazo en el pensamiento. Historias que se cruzan, coincidencias que encajan como los eslabones de una cadena. Al entrar de nuevo al auto encendí la calefacción. Ella no habló. El calor parecía quemar su respiración en la noche. Fue entonces cuando vi, por el espejo, una camioneta que se adhería a nosotros a cierta distancia. Al principio pensé que era casual. Carreteras nocturnas, camiones, autos que coinciden en la ruta. Pero la camioneta mantenía la luz larga, y su conductor parecía controlar su velocidad con el nuestro. Cada vez que nos acercábamos a un poste de luz, su figura emergía y quedaba detrás como una sombra puntual. Sentí que alguien, en otro aparato, también nos escogía. No quise creer en que alguien nos siguiera, mucho menos que fuera por ella. En la radio, la canción se cortó y quedó un zumbido que llenó todo el coche.
La mujer se llevó la mano al bolsillo, buscó algo, y cuando la luz interior del auto hizo un halo sobre su rostro vi una marca. Un tatuaje pequeño en la clavícula, casi borrado, que parecía una letra. No pude descifrarla. Las manos le temblaban levemente. Quise decir algo que la calmara, pero mi voz se me quedó en la garganta. Miré el teléfono y la señal apareció y desapareció, como si la carretera jugara a apagar la red. Intenté marcar a un colega para decirle que estaba en una corrida extraña. La llamada no se completó. A veces la tecnología falla, y uno comienza a conjurar explicaciones con las cosas que sí funcionan, la experiencia, el conjunto de malas decisiones que se alían en la madrugada. No te asustes, me dije. Segura y triste, nada más. Pero había algo en la postura de aquella mujer que no era tristeza normal. Era como si alguien la hubiera dejado a medias en una acción vital, un gesto pendiente, un respirar que se congeló. Avanzamos. La camioneta del final no se despegaba. En el espejo en tinte azul de la autopista se veía siempre a la misma distancia, como si le interesara más nuestra presencia que la del resto del tránsito. A cada curva que tomábamos su figura se ajustaba, en sincronía. El motor ronroneaba, la llanta golpeaba charcos que mandaban pequeñas cataratas de agua hacia la cuneta. En un momento, sin planearlo, recordé otra vez el proverbio de la abuela. La noche llama. No es que creyera en voces que emergen del asfalto, sino en el peso simbólico de aceptar salir cuando ya debería estar en casa. Todo esto se mezcló y empezó a formar una narrativa que no era verdad, pero que me hacía dudar de mi propia cordura. En la radio, una voz de locutor anunció el paso de una tormenta y cómo los tramos de la ruta se volvían peligrosos. Fue la típica nota que a uno le da seguridad por profesionalidad. Manejen con precaución. Aún así, algo en mi interior me decía que aquella mujer no quería que bajáramos. Era torpe pensarlo de esa manera, pero la rareza acumulada, la mirada, la frase, la camioneta, la radio, la señal que se desvanecía, me empujó a planear la ruta pensando en rescatarme. No dejaría la puerta del mal ajena sin testigos. La conversación fue una cadena de intentos fallidos. ¿Tienes a alguien que te espere? Probé. ¿Tu número? Ella negó con la cabeza. No quería dar datos. ¿Por qué un pasajero no quiere dar un número? ¿Por qué prefiere el anonimato? Me dije que quizás no quería ser encontrada, que huía de algo más que de la lluvia. Conducir de noche se parece mucho a sostener una vela en la tormenta. Hay que protegerla, decidir cuándo entablar el diálogo y cuándo dejar que el silencio también cumpla su función. Yo era un conductor que intentaba mantener la vela encendida, y al mismo tiempo, no prender fuego a nada. En un cruce decidí alejarme de la autopista principal y tomar una vía secundaria que bordea un conjunto de viviendas diseminadas. La excusa fue la búsqueda de un lugar más seguro para dejarla. En realidad yo quería escapar de la camioneta que nos seguía, o al menos perderla en la red de caminos. Las luces de las casonas se veían ocasionales, una que otra farola, y árboles que se inclinaban sobre la calzada. Todo ese paisaje tiene la capacidad de transformar a un hombre atento en alguien que mira por encima del hombro. Al doblar una curva susurró una palabra que no alcancé a entender, como si le diera nombre a un miedo. Volví a preguntar, y esta vez me respondió con un punto en el mapa. Más adelante, donde está la curva con la piedra partida, dijo señalando el frente con un movimiento mínimo, como si sus manos estuvieran ocupadas en sostener algo que no quería soltar. No tenía claridad sobre la ubicación exacta. Le expliqué que prefería llevarla a un lugar con gente, que podía bajar en la próxima estación con seguridad, que no era prudente quedarse a la intemperie. Ella me miró por primera vez con una decisión que no parecía suya. No quiero que nadie la vea, dijo. No quiero que nadie la mire. Cuando escuché esa frase algo en mi estómago se convirtió en hielo. ¿Quién? Pregunté, sin saber si hablaba de la camioneta, de la gente, o de una presencia que no puede articularse. Ella apretó los labios y no respondió.
Un silencio tan denso que cualquier palabra habría sido un ruido inútil. Sentí la carretera bajo las ruedas como una cinta que se tensaba hasta romperse. Tomé la siguiente salida, una que no conocía tan bien, solo porque prefería la duda a la sospecha. En un tramo de la vía la señalización mostraba una curva pronunciada y un cartel que advertía máximo 40 km/h. Aquí, hace años, un amigo mío había perdido la vida con un camión. No era algo que quisiera recordar. La memoria me pegó con fuerza. La imagen del coche chocado todavía me visita en noches duras. ¿Qué hacía yo entonces llevando a una persona que no daba dirección clara por la misma ruta donde aprendí que la noche puede reclamar lo que le pertenece? Tomé la decisión de frenar un poco sin exceder los límites, de mantener la prudencia. Esta vez la prudencia no era un mandato profesional, era una cuestión personal. La camioneta que nos seguía se detuvo a distancia en una entrada lateral que conectaba con un camino de tierra. No la perdí de vista. No parecía preocuparse por disimular. A través del espejo pude ver a su conductor, un perfil bajo, una gorra, y nada más. Cuando me fijé bien no vi una cara clara, solo la sombra del hombre. Al llevar la mirada al frente, noté que mi pasajera tenía ahora una prenda entre las manos. Un pañuelo blanco manchado de agua que retorcía sin miramientos. Tenía un olor a lejía y a algo floral que no logré identificar. La noche se hacía más densa. Decidí ir a una zona más iluminada, a la salida del pueblo donde de vez en cuando hay camionetas de reparto y trabajadores nocturnos. Pensé que la presencia de luces y gente alejaría la sensación. Pero la ciudad no es siempre salvación. Es un lugar donde las historias se cruzan y se escurren. Al pasar por un semáforo en rojo, vi en una banqueta a dos personas que parecía que discutían, y una de ellas miró con interés la camioneta que estaba detrás de nosotros. Se desvió la mirada inmediatamente, como quien se abre a algo que no desea ver. Yo intentaba explicarme, que era una mujer perdida, que prefería no dar direcciones, que estaba en estado de shock. Cualquier explicación plausible que borrara la sensación de que estaba empeñado en una acción que sobrepasaba lo humano. Pero en el asiento trasero había otra cosa. Una nota doblada que, de pronto, colgaba del bolsillo interno del abrigo de la mujer. No sé por qué no la vi antes. Tal vez la sombra la ocultaba, o mi propia inercia mental me la impedía. Al llegar a un semáforo en verde, me dije que no la miraría directamente, que no quería invadir su intimidad. Alcé el retrovisor con el rabillo del ojo y la vi extraer la nota, mirarla con algo que fue a la vez alivio y penas, y guardarla de nuevo. ¿Estás bien?, pregunté de forma natural, intentando que mi voz no delatara el temblor que sentía. Ella asintió con la cabeza, muy despacio. Parecía que no quería pronunciar nada que fijara la realidad como un objeto. ¿Quieres que te espere en la estación?, insistí. O en una plaza, en un café donde haya gente. Ella me miró de frente, y por primera vez rompió el silencio con una respuesta que me dejó helado. No quiero que nadie la encuentre. Las palabras me golpearon con una fuerza que no merecía una explicación racional. ¿Quién? ¿Qué? Mi cabeza comenzó a hilar supuestos tan absurdos como plausibles. ¿Se refería a una persona viva? ¿A algo que había en su interior? ¿A alguien que estaba escondido en la maleza? Traté de contener el pánico profesional. Recordé técnicas de manejo en situaciones complejas. Mantener la calma, no mostrar alarma, reportar si es necesario. Pero cuando me atreví a preguntar qué significaba, su mano salió del bolsillo y dejó en el respaldo del asiento una tarjeta. No sé por qué lo hizo. Parecía que necesitaba soltar algo, como quien entrega una deuda. La tarjeta no tenía nombre visible, era de cartón, una dirección parcial, una hora. No era suficiente para un destino. Pero lo que me extrañó fue la sensación de que algo en la caligrafía no pertenecía a la mujer. Era apurada, hecha por alguien que tenía prisa o miedo. Fue un rasgo mínimo, pero en el conjuro de esa noche cada rasgo era una pista. Decidí detenerme en la próxima área de descanso. La camioneta se quedó a una distancia prudente, sin acercarse. Me estacioné en la isla iluminada, con unas farolas que lanzaban círculos de luz sobre el pavimento mojado.
Bajé del coche con la excusa de estirar las piernas y dar un vistazo. Ella permaneció inmóvil, la silueta recortada en la penumbra a través del vidrio. En la ventanilla podía ver su mano apretando el pañuelo. Las gotas de lluvia se balanceaban como diminutas linternas a su alrededor. Caminé alrededor del coche y por instinto, miré el asiento trasero antes de abrir la puerta. No había nada. No había maleta. No había la silueta que minutos antes ocupaba el respaldo. Hice una pausa, porque en esos segundos el mundo parecía acertar a no entender. Miré hacia la ventanilla y mi reflejo se cruzó con la oscuridad del asiento vacío. Un frío me recorrió la espalda. Di vuelta alrededor del coche, la puerta aún cerrada, pensando que quizá había cruzado a la otra puerta, que en un descuido se había cambiado de lado. Abrí la puerta de golpe. El interior estaba intacto. La calefacción todavía funcionaba, la botella vacía en el portavasos, la tarjeta en el suelo del asiento, la misma que yo recordaba, pero el lugar donde debía estar su cuerpo estaba frío al tacto, como si nadie lo hubiese ocupado en las últimas horas. Un pañuelo blanco quedó en el asiento, húmedo, con un olor tenue. No había huellas húmedas en la alfombra del piso, nada que dijera que alguien se había levantado apresuradamente. La puerta trasera del lado de la pasajera cerrada. Miré alrededor. La camioneta que nos seguía continuaba a cierta distancia, ahora con las luces apagadas. No vi a nadie cerca. Mi pulso latía con una mezcla de incredulidad y un miedo tan primitivo que me impedía pensar con claridad. Miré hacia la carretera, buscando un rastro, una silueta, cualquier señal. Nada. Solo la noche, la lluvia y el sonido de la ciudad lejana. Intenté llamar a la central, notificar la situación, decir que tenía una pasajera que había desaparecido sin dejar rastro. El teléfono no completó la llamada. Es como si naturalmente la comunicación se hubiera disuelto en el aire. Levanté la tarjeta que estaba en el suelo y la sostuve entre mis dedos. Había una dirección parcial y una hora, pero algo más. Una mancha que podría ser agua o una huella de sangre apenas visible si uno se acercaba demasiado. No quiero describirlo con detalle, por respeto a lo que pudo haber sido y por no sensacionalizar. La mancha no era explícita. Era más bien una sombra en el cartón, que me dio uno de esos instintos que ponen a prueba el juicio. No supe en ese momento si debía correr en busca de la mujer por la maleza, si debía esperar a que ella regresara al coche, si debía llamar a la policía. Todas esas decisiones eran imposibles de tomar con la mente en ese estado. Recordé de repente una anécdota que un compañero me contó una vez. Alguien recogió a una chica en la carretera, y cuando miró atrás, su asiento estaba vacío. Al día siguiente, supo que había habido un accidente en el tramo. Me dije que no podía permitir que la historia se moviera a su curso sin intentar algo, pero también sentí una culpa inmediata, como si el mero hecho de recogerla me hubiera hecho cómplice de algo. La camioneta ya no estaba allí cuando di vuelta la vista. No sé si se fue o simplemente se ocultó en la penumbra de los arbustos. Me quedé solo con el auto, con mi respiración acelerada y con la tarjeta húmeda. Empecé a pensar en las posibles explicaciones. ¿Se habría bajado en medio de la noche y se habría ido caminando? ¿Había entrado en un vehículo oculto? ¿Era posible que alguien la hubiera tomado por la fuerza? Cada hipótesis creaba nuevas preguntas. Abrí la puerta trasera del lado opuesto y llamé su nombre en voz alta, una voz que sonaba ridícula en esa estación de servicio. «Señora, señora». Nadie respondió. El eco de mi voz rebotó en las paredes metálicas y murió. Al volver a mirar por la ventana, un automóvil se detuvo a la distancia. Un hombre bajo, de aspecto común, se bajó y se acercó a mi coche. «¿Todo bien, jefe?», preguntó con voz de barítono, mirando la escena con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Le expliqué lo sucedido con rapidez, que había dejado a una pasajera en el coche, y que ahora no estaba, que había una tarjeta en el suelo. El hombre me observó y no dijo nada al principio. Su mirada se detuvo en la camioneta ausente, y luego en el pañuelo húmedo. «Mejor que llames a la policía», sugirió.
Pero cuando estiré la mano para usar mi teléfono, el aparato no encontró señal. Era como si la noche que nos rodeaba hubiese decidido interrumpir la conexión con el mundo. Sentí una mezcla de desesperación y de algo más oscuro. Un remordimiento por haber accedido a aquella llamada en primer lugar. Mi madre tenía razón en algo. Salir cuando ya estás acostado cambia las reglas, abre puertas que no sabías que existían. Todo lo que había planeado, llevarla a un lugar seguro, dejarla en una estación, ayudarla, se había invertido en una extraña geometría en la que yo era el que quedaba expuesto. El hombre delgado se marchó sin más palabras, y yo me quedé con el auto y mi pensamiento. El reloj marcaba la hora en que pocas cosas pasan, y donde las que suceden tienden a ser decisivas. Me senté en el asiento del conductor, la tarjeta todavía entre mis dedos, y me pregunté qué habría pasado si no me hubiese detenido en ese punto. ¿Habría sido diferente? No hay garantía alguna en nada de esto. Solo hay consecuencias que se encadenan. Decidí, con una tensión que me salió de algún lugar que no es la valentía ni la sensatez, que iba a recorrer unos metros a pie hacia la última curva, a ras de la maleza, a ver si encontraba huellas que sugirieran que alguien había caminado hacia el bosque. Tomé una linterna que guardaba en la guantera para emergencias y me adentré en la oscuridad. El aire estaba frío, y cada paso creaba un sonido que parecía un sacrilegio en ese silencio. Mi linterna cortó la penumbra en haces cortos, dibujando sombras de arbustos y piedras. Caminé quizás 100 metros, buscando una huella, una prenda, cualquier señal de que alguien había pasado por ahí. No encontré nada. No vi huellas frescas en el barro, ni señales de lucha, ni restos de chicles ni desperdicios. Una sensación de desamparo se apoderó de mí. Pensé en las cámaras que deberían haber captado el tramo principal de la ruta, en la terminal de buses que podrían tener registros, en los pobladores que quizá vieron algo. Quise creer que alguien la habría visto, que no me hubiera llevado la pieza más caliente de la historia. Volví al coche con las manos frías y la mente deshilachada. Al abrir la puerta, el asiento trasero volvió a mirarme con su vacío. Dejé caer la tarjeta sobre el tablero, y por primera vez en la noche me permití pensar en la posibilidad de que aquello no fuera un accidente, ni una simple desaparición, sino algo que no se explica con fichas sueltas. Sentí que hubo un punto en el viaje en que la realidad se inclinó y me dejó a mí de pie, inseguro de cómo actuar. Abrí la guantera buscando una linterna mayor, una caja de primeros auxilios, algo que pudiera usar como ancla. No encontré nada distinto a lo que siempre llevo. Cables, un mapa arrugado, un viejo recibo. Nada que justificara el hueco que la mujer había dejado. Me senté otra vez y me quedó la evidencia mínima. El pañuelo húmedo en el asiento, la tarjeta doblada, la camioneta que desapareció, y la noche que volvió a su cúpula indiferente. Giré la llave con un gesto lento, la radio emitió estática, y en la distancia, el zumbido de la autopista continuó como si nada hubiese cambiado. Me quedé ahí, inmóvil, con la respiración controlada, los ojos clavados en el asiento vacío, y la certeza de que algo, o alguien, había marcado mi noche de una manera que no sabría deshacer. No supe si debía marcharme, llamar a la policía otra vez, esperar a que la mujer volviera por su cuenta. Todas las opciones parecían peligrosas. Lo único que sentí con certeza fue que, pase lo que pase, aquella decisión de aceptarla en mi coche me había puesto en un lugar del que sería difícil salir indemne. Y entonces, cuando me disponía a encender el motor y seguir con una especie de rito para recomponer mi jornada, escuché a lo lejos el sonido de un auto que frenaba bruscamente. Fue un golpe seco que vino de la curva donde había ido a buscar pistas. El corazón me dio un vuelco. Dejé la llave en el contacto, la tarjeta temblando entre mis manos, y corrí hacia el punto del ruido. No llegué a tiempo a ver algo tangible. Solo rastro de frenos, hojas aplastadas, un olor leve a neumático quemado. Y en el borde de la cuneta, una prenda. Un guante, uno solo, húmedo y doblado como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Me agaché, lo levanté. Era pequeño, de tela,
y llevaba en la palma una mancha que me pareció, otra vez, demasiado como para ser pura casualidad. Alrededor, la noche respiraba hondo. De fondo, la carretera seguía con su marcha indolente. En ese momento no supe si lo que sentía era miedo, incredulidad, o una mezcla de ambas que se convierte en una especie de devoción por la verdad. Caminé de regreso al coche con el guante en la mano y la certeza de que la historia no había terminado. No para mí, no para la mujer, y tal vez no para la camioneta que había estado allí como un signo repetido. Abrí el coche. Tomé la tarjeta, el pañuelo y el guante y los metí en mi bolsillo. Cerré la puerta y me senté. Encendí el motor y miré por última vez el asiento trasero, como quien se despide de algo que no entiende. La ciudad empezaba a asomar más adelante, sus luces como llagas en el horizonte. La lluvia seguía tenue como una mano que no se decide a soltar. Sentí que esa noche me había tomado un nombre. Y supe, con una claridad fría, que todavía había preguntas sin respuesta. Los hilos de la historia estaban apenas tensados, y cualquier movimiento podría romperlos o enredarlos más. Antes de arrancar sentí, por primera vez en horas, que mis dedos estaban sucios de la noche. Pero lo peor no era la suciedad física, era la mancha que algo había dejado en mi percepción, una línea que dividía el tiempo entre el antes, cuando la acepté en el coche, y el después, cuando la encontré ausente. Di marcha y me interné de nuevo en la carretera, llevando conmigo aquello que había quedado como prueba, y la convicción de que, por alguna razón que aún no alcanzaba a entender, había sido llamado a vivir esa escena. La ciudad me tragó en la noche como siempre, luces que se volvían manchas, bocinas lejanas, gente que corría con bolsas. Entré al garaje con la sensación de llevar encima más que objetos. El guante, la tarjeta y el pañuelo eran pequeños, pero pesaban como si guardaran una historia que todavía no me pertenecía. Cerré la puerta detrás y me quedé un rato apoyado en el volante, con las manos frías, sin saber qué hacer. Llamé varias veces a la central. Nadie respondió de inmediato. Es una de esas cosas que pasan. En la madrugada todo funciona a medias, y uno queda con todos los gestos sin destinatario. Esa noche, en vez de acostarme, me fui a un bar que todavía estaba abierto. No quería enfrentar la soledad del departamento con la imagen del asiento vacío clavada en la cabeza. Pedí un café largo y me senté junto a la ventana. Afuera, la lluvia hacía su trabajo de borrar las cosas a medias. De pronto todo parecía menos nítido. Miré la tarjeta una y otra vez. La dirección parcial, la hora, la mancha. Me repetía que podía ser cualquier cosa. Tinta, suciedad, una sombra. Me repetía que probablemente la mujer se había bajado en algún momento y se alejó caminando, que no había drama. Aunque lo decía para convencerme, mi voz sonaba débil. Al llegar a mi casa hablé con mi madre en voz baja. Ella oyó al instante el temblor en mi voz. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó. No dije todo. Le conté lo mínimo. Que había recogido a una mujer en la carretera, que no me dio dirección, que luego ya no estaba. Ella escuchó y por un segundo, el consejo de siempre se volvió más que un refrán. Te dije que no salieras, que las noches se llevan lo que encuentran. No la culpé. Su advertencia no era una condena, era una experiencia antigua que intentaba salvarme. No dormí esa noche. Me acosté, sí, pero dormí poco, y con la sensación de que alguien recortaba mi respiración. A la mañana siguiente me despertó el teléfono. Era un número que no reconocí. Pensé que sería un colega con algún relevo. Contesté con voz áspera. Del otro lado, una mujer dijo su nombre. «Estás hablando con la central de emergencias. Queremos hablar sobre un reporte relacionado con una persona en la ruta X». Mi corazón dejó de latir por un tiempo que me pareció eterno. La voz continuó, y me pidió que me acercara a la comisaría a dar una declaración. No tardé. Guardé la tarjeta en un sobre y salí con el chaleco donde guardo todo lo de trabajo. En la comisaría me recibió un sargento de rostro curtido. Tenía la calma de los que han visto demasiado, y una libreta que usaba como si fuese un talismán. «Usted recogió a alguien anoche», dijo sin rodeos. Le conté lo que recordaba,
con detalle, intentando ordenar el caos. La aparición en el guardarraíl, la frase, la ruta de siempre, la nota, la camioneta que nos siguió, la desaparición en la estación de servicio. Mientras hablaba, él anotaba en silencio. No preguntó cosas innecesarias. Se centró en tiempos, lugares, nombres. Al final me pidió la tarjeta y las prendas. Las recogió con guantes, como se hace con piezas delicadas. Vamos a hacer las comprobaciones. Dijo, señor, ¿tiene idea de si esa mujer fue identificada? Le dije que no me había dado nombre. Su mirada se endureció apenas. Hay algo más, añadió. Anoche, un automóvil tuvo un accidente en la curva donde usted indica que pudo buscar rastros. Se encontró a una mujer. Estamos cotejando datos. El mundo se rompió por dentro en varias partes. No porque mi mente quisiera ir a lo sobrenatural, sino porque las piezas no encajaban en un rompecabezas común. Un accidente allí, anoche, y yo la había recogido hacia la madrugada. Le pedí que me confirmara la hora, sin razones heroicas, solamente para poner orden. El sargento no quiso darme datos certeros. Tenemos un cuerpo, un reporte preliminar. No podemos afirmar nada todavía. Necesitamos que venga a la morgue a identificar si es posible. Me quedé mudo unos segundos. ¿Identificar? Repetí. ¿Pero si yo no tengo nombre? Él me miró con paciencia. A veces las prendas, los objetos, permiten confirmar una identidad. Suba al vehículo con nosotros. Traiga lo que tenga. Salí de la comisaría con las manos húmedas. Las mismas preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? Se colaban por los resquicios. Pensé en la camioneta que nos siguió. ¿Había sido una coincidencia? ¿Alguien siguiendo a ambos vehículos? ¿Un conjunto de eventos que solo en la suma parecen siniestros? Llegué a la morgue con el chaleco, la tarjeta en un sobre, el guante en una bolsa plástica, como si se tratara de pruebas para un juicio. El lugar olía a limpieza y a metal. Su atmósfera estaba clavada entre la profesionalidad y la muerte, una línea que no quiere ser cruzada, pero que los vivos cruzan por necesidad. Un forense me recibió y me explicó con suavidad el procedimiento. Primero veremos si alguna prenda coincide con lo que usted dejó, dijo. Me pidió que describiera lo que había encontrado y el guante que traía. Tendí la mano con el paquete como quien entrega un objeto prohibido. Lo abrieron con cuidado y compararon. Un técnico me pidió que me acercara a una mesa donde una manta cubría algo. Me costó mantenerme firme. Cuando levantaron el paño, solo vi lo que mi cerebro esperaba ver, pero no tenía derecho a afirmar. Prendas, un pañuelo, una tarjeta arrugada. La mujer en la camilla tenía la misma complexión aproximada. Similar ropa. Pero el rostro era una abstracción. Me pidieron que indicara si podría reconocer algún rasgo o si algo le pertenecía. Miré la chaqueta, la prenda y el guante que llevaba conmigo. Todo parecía coincidir. Los forenses no hablaban de fantasmas. Hablaban de tiempos, de rigor científico. Me explicaron que el tiempo de muerte, según el examen preliminar que tendrían que validar con análisis, era compatible con varias horas antes de que yo la recogiera. Eso fue lo que me dejaron claro. No podemos cerrar nada en estas horas. La estimación preliminar sugiere que la muerte pudo ocurrir antes de su encuentro. Pero hay variaciones. La humedad, la hora, la temperatura, todo influye. Yo quería gritar que la había visto viva, pero no lo dije así. Pregunté si era posible que una persona muerta se moviera, que alguien la escondiera, que una maniobra de tráfico falsa explicara todo. El forense negó con la cabeza. Todo es posible en lo humano, pero no podemos afirmar lo que usted sugiere sin pruebas. Salí de la morgue con la garganta cerrada y con la sensación de que me miraban distinto. No era la acusación la que pesaba. Era más bien una curiosidad fría. ¿Cómo conciliar dos realidades? Me dirigí a la comisaría otra vez. Allí, el sargento me dijo que habían localizado a una mujer reportada como desaparecida desde la noche anterior, y que el testimonio de un vecino la había visto por última vez antes de las 11.
Se supone que estaba en su casa, dijo el sargento, pero nadie pudo confirmarlo con seguridad. Ahora tenemos una queja por ausencia y un cuerpo. Dejaron en el protocolo que yo declararía que la recogí después de medianoche, que la llevé y que desapareció. No me pidieron que me quedara en custodia. Me devolvieron mis pertenencias después de fotocopiarlas y me dijeron que estarían en contacto. Salí con la tarjeta y el guante, con la sensación de que me había metido en una ecuación que no tenía solución. En el camino a casa traté de armar un hilo lógico. Recordé fragmentos. Su voz cansada, su mano fría, la frase "no quiero que nadie la encuentre". ¿Qué quería decir con eso? ¿Ella se refería a alguien o a algo? ¿Era una persona que debía permanecer oculta? ¿Hacía alusión a un secreto? Todo se volvió humo. Pensé en las veces que los pasajeros confiesan cosas raras, problemas con parejas, deudas, persecuciones. Eso es rutina en mi ruta. Pero la diferencia ahora era que había habido un cadáver en la curva desde horas antes. ¿Había yo alterado la escena de algún modo? ¿Había llevado al coche un objeto que ya estaba en contacto con la muerte? La idea me revolcó. Un compañero del trabajo, Luis, me llamó esa tarde. Se enteró por los rumores que empezaban a moverse entre los conductores. Me pidió que fuera con él a tomar unas cervezas. Fuimos a su casa, en el barrio, y él me miró con los ojos grandes. A mí me pasó algo parecido hace meses, me dijo sin preámbulos. Contó que una vez recogió a una chica que llevaba un pañuelo rojo, y que cuando paró en una estación para descansar, la encontró fuera, y al revisar su teléfono, vio que la chica tenía mensajes de alguien que la amenazaba. Se volvió una historia que no se cerró. A veces la noche te pone frente a historias que no son tuyas, me comentó. Su voz buscaba una explicación que no hallaba. Sirvió como compañía, no como alivio, pero sí como recordatorio de que este oficio, la madrugada, trae a cuestas muchas versiones de la misma película. Gente que se pierde, que miente, que huye, que muere. En los días siguientes la rutina me golpeó con su monotonía habitual, y al mismo tiempo, la noticia se expandió. La prensa local escribió una nota breve. Hallazgo de cuerpo en la curva. Se investiga. Yo aparecí en algunos rumores de redes sociales. Un taxista dice que la recogió y desapareció. Testimonio extraño en la ruta X. Recibí mensajes de gente que no conocía. Algunos me cuestionaban, otros me ofrecían condolencias. Y hubo quien me envió una foto de un guante similar diciendo, «Esto es lo que encontraron». Eso me puso en guardia. Internet convierte cualquier detalle en evidencia y en juicio al mismo tiempo. La policía me volvió a llamar para pedirme que pasara por una rueda de testigos. Fui. Allí estaban también familiares de la desaparecida, con ojos rojos y rostros tensos. Me sentí pequeño ante tanto dolor. Una mujer, se identificó como hermana. Me miró con un rictus que no era de reproche, sino de esperanza. ¿Usted la vio?, preguntó. Le dije que sí, que la había recogido en la carretera, y que luego ya no estaba. Ella me abrazó sin decir nada. El abrazo fue una especie de permiso íntimo para el dolor. Luego, cuando se apartó, me agradeció por haber parado. «Gracias por no ser indiferente», dijo. Esa frase me dolió, y me sirvió al mismo tiempo. En el centro de la confusión había un ser humano. La investigación tuvo momentos insólitos. Cámaras que no habían grabado nada útil, vecinos que cambiaban su versión, teléfonos que no conectaban. La camioneta que me siguió no apareció en las grabaciones. Alguien comentó que en la ruta a menudo hay vehículos que juegan con las luces para intimidar. Otra voz dijo que quizás se tratara de una guardia particular que rondaba la zona. Fueron explicaciones parciales que no cerraban el círculo. Los forenses seguían sin confirmar un periodo preciso de muerte. En la práctica, la investigación avanzaba a pasos cautelosos, y yo seguía siendo una pieza más. Con el paso de los días mi vida profesional se volvió un desafío concreto. Volver a subir a un auto con la espalda más sensible que antes. El asiento trasero, antes neutral, empezó a tener connotaciones.
Me preguntaba a cada carrera si esa pasajera se sentaría en ese mismo lugar, si su presencia iba a volver por obra o por capricho. Empecé a revisar cada rincón de mi vehículo, antes y después de cada corrida. Miraba el espejo retrovisor más de lo normal. Lo que antes era un gesto profesional, ahora adquiría un matiz de defensa. Lo noté en mis tiempos. Demoraba más en cerrar puertas, en mirar alrededor, en apoyar la vista en el tablero como si fuera un amuleto. Una noche, semanas después, recibí una llamada de la hermana de la fallecida. Quería agradecerme. Habían revisado las fotos de la madre y de la ropa, y según dijo, había una coincidencia en la prenda. El pañuelo que yo había entregado parecía ser el que su hermana usaba la noche anterior. No era certeza, pero era una pieza más. Me dio las gracias de nuevo y me dijo que sentía que alguien había cuidado a su hermana al menos hasta cierto punto. Eso me conmocionó, no por las gracias, sino por la tentación de imaginar que, de algún modo, mi gesto había significado una compañía. Fue simultáneamente una condena y un consuelo. Con el tiempo llegaron los peritajes que complicaron todo. Algunos estudios indicaban que la hora de la muerte podía coincidir con mi recorrido. Otros señalaban que la descomposición, la temperatura y la humedad apuntaban a un intervalo que no era concluyente. Era como mirar la sombra de una montaña y no poder distinguir su contorno. La investigación oficial no me acusó ni me absolvió. Simplemente siguió su ritmo. La gente, en la calle, empezó a contar versiones. Uno de los relatos que más me marcó fue el de un camionero que pasó al día siguiente del hallazgo, y contó que la curva donde encontraron a la mujer suele ser traicionera. Que en cierto tramo, hay un resalte en el asfalto que desestabiliza vehículos en lluvia. Por eso hay tantos incidentes, dijo. Eso explicaba una posibilidad técnica. Que la mujer hubiera tenido un accidente mucho tiempo antes de que yo la recogiera. Pero seguía la duda de cómo yo pude haberla tenido en el coche después. Algunos conceptos técnicos no cuadraban, y como no tenía formación para resolverlos, me apoyé en la idea de que la noche mezcla tiempos y recuerdos. Las noches después, se volvieron un terreno en donde mis sueños hacían fila. Soñaba con la mujer sentada, inmóvil, con la misma nota en el bolsillo. Soñaba con la camioneta que me seguía. Soñaba con la curva y su resplandor de faroles. Despertaba sobresaltado, con las manos apretando el chaleco como si todavía sintiera la marca del tejido. La culpa ocupaba un lugar central en mis pensamientos. Me preguntaba si al recogerla, había alterado la cadena de eventos, si al aceptarla en mi coche de algún modo había ayudado a que algo sucediera. Mi madre, al teléfono, me escuchaba y repetía eso que parecía una sentencia difícil. No salgas si ya estás acostado. No lo decía con tono de reproche, sino con el de alguien que intenta imponer límites a la vida de un hijo. Pasaron meses. La investigación se enfrió y las noticias se volvieron esporádicas. Hubo un cierre provisional que dictaminaba las condiciones de la muerte como no concluyentes, y el expediente quedó abierto por si surgían nuevos datos. La familia hizo un funeral íntimo. Me invitaron a asistir y fui. Esa mañana, cuando llegué al velorio, el olor a flores me golpeó como si fuera una ofrenda que no había pedido. La hermana me vio y me abrazó otra vez, con lágrimas que no intenté contener. El ataúd estaba cerrado. Eso es algo que me apena y me alivia al mismo tiempo. No vi la cara, pero su presencia física estaba contenida en ese objeto que me resultó tan pequeño. Había gente del pueblo, del barrio, vecinos que comentaron que la mujer había tenido una vida complicada, que a veces salía por la tarde y regresaba tarde, que había problemas familiares. Nadie levantó la voz contra mí. Al contrario, hubo manos que me tocaron el hombro y expresiones de gratitud por mi gesto de detenerme. En el sepelio vi una bufanda de color parecido a la del asiento. No era la misma, pero fue un detalle que resonó. Al salir, la hermana me detuvo y me dijo algo que guardo para mí. No sé por qué pasó esto. Solo sé que una persona la recogió antes de que desapareciera, y eso me da paz. Me costó entender por qué esa frase me provocó alivio y culpa a partes iguales.
Me fui de la iglesia con la sensación de que, aunque la historia no se cerrara, para algunas personas mi acto tenía valor. Para otras seguramente yo seguía siendo un eslabón incómodo. La noche volvió a su curso. Pero yo ya no era el mismo conductor. Dejé de aceptar carreras a lugares apartados a partir de la medianoche. Era una decisión que se mezclaba con miedo, con respeto, y con la lógica de quien no quiere ser protagonista de historias incomprensibles. Me convertí, gradual y con firmeza, en alguien que cierra el círculo de su jornada con más cuidado. Si antes la noche era un territorio que conocía bien, ahora parecía un laberinto con trampas. Tiempo después, en un almuerzo con algunos colegas, salió a colación una historia que me heló en la cocina. Una conductora de autobús contó que una vez, en los años que llevaba manejando la línea nocturna, recogió a un hombre que le pidió ir a la orilla de la carretera. Afuera, cuando se detuvo, él desapareció. Lo buscaron y no hallaron rastro. Se volvió una anécdota que ella relató con la naturalidad de quien divide su vida entre lo plausible y lo inexplicable. La gente cree que lo paranormal es una cosa de películas, dijo. Pero muchas veces es solo la noche y sus imprevistos. Nosotros somos testigos de encuentros que la mañana arregla con explicación o con silencio. Esa conversación me obligó a aceptar que no tenía por qué tener una teoría acabado, que en ese oficio te acostumbras a convivir con cosas que dejan más preguntas que respuestas. A veces me detengo en la memoria y trato de reconstruir la noche con una precisión casi obsesiva. Pongo atención en minucias. El olor a lejía en el pañuelo, el sonido de la camioneta que nos seguía, la forma en que la mujer apretó la tarjeta en su mano. Me pregunto si fueron señales que yo no quise ver, o si simplemente fueron fragmentos que se juntaron para formar una historia que no sé leer. A la noche, cuando conduzco solo, vuelvo a aquellos segundos. ¿Qué dije? ¿Qué callé? ¿Por qué no la llamé por nombre? ¿Por qué no insistí en un destino más preciso? El arrepentimiento tiene la forma de decisiones pequeñas que, juntas, construyen una sensación de traición hacia uno mismo. Con el tiempo, la superstición de mi madre dejó de ser una frase antigua para convertirse en una regla no escrita, que a veces aplico con laberíntica exactitud. Si ya estás acostado, no salgas. No se trata tanto de miedo a lo sobrenatural como de prudencia, de respetar el límite entre lo esperado y lo que puede romper la jornada. Me veo diciéndole a novatos del trabajo que eviten recoger pasajeros en tramos solitarios a ciertas horas, que no acepten invitaciones ambiguas y que siempre informen a la central. Mis consejos ahora tienen el tono de alguien que aprendió por la cuenta ajena. No doy sermones, solo relatos y precauciones, y, aún así, la sombra de esa noche se desliza por mi vida en momentos imprevistos. En una ocasión, meses después, una llamada me trajo otra historia. Una conductora amiga me dijo que había visto a una mujer en la carretera que coincidía con la descripción de la que recogí. La vi desde lejos, dijo. Iba caminando con paso lento, como si no supiera a dónde iba. Sentí que mi estómago se cerraba. Llamé a la familia para preguntar si había un nuevo reporte. No hubo novedad. Tal vez la noche sigue haciendo su trabajo. Repetir figuras, reciclar historias y dejar a los que quedan con la sensación de que todo puede volver a suceder. Algunas noches camino solo por la ciudad después de un turno. Encuentro un lugar donde me siento a escuchar la lluvia. Allí me sorprenden recuerdos que no pido. La mano fría en el respaldo. La frase, no quiero que nadie la encuentre, el guante húmedo en la cuneta. Me pregunto si en algún otro lugar alguien más está construyendo su versión del suceso, si hay otros testigos que, en cuadritos distintos del tiempo, vivieron algo similar. Me consuela pensar que compartimos más de lo que creemos, que las historias se entrelazan como los hilos de una red que nadie puso a propósito. He aprendido también que no tengo todas las respuestas y que probablemente nunca las tendré. He aprendido a convivir con la ambigüedad. No puedo decir que fue un suceso paranormal, no tengo pruebas. Tampoco puedo decir que fue una serie de casualidades sin relación, porque vi a la mujer, hablé con ella y sentí su voz.
La tensión entre esos dos polos sigue siendo mi acompañante nocturno. A veces en mi cabeza, la imagen de la mujer me visita como una advertencia silenciosa, que en la noche hay decisiones que cambian vidas, que aceptar transportar a alguien sin preguntar, sin saber, puede ser algo que después no arreglas, que hay cosas de las que no se regresa indemne. A los que me escuchan en estos relatos les digo lo que me hubiera gustado que me dijeran antes de aquella noche, que la precaución no es cobardía, y que no hay nada de malo en negarse a una carrera si algo no cuadra. No hay que confundir hospitalidad con exposición. Si la voz de tu madre o de alguien que te quiere te advierte, no la ignores por orgullo. Y si te encuentras en la posición en la que yo estuve, haz lo que puedas. Reporta, busca testigos, registra, pero también cuida tu mente. No te condenes por cosas que están fuera de tu control. La culpa puede convertirse en una prisión más pesada que cualquier carretera. Sigo conduciendo. Trabajo de día y de noche, pero ahora con más límites. Algunas rutas no las toco, algunas llamadas las rechazo. No por miedo a lo insólito, sino por una especie de reverencia, respeto al límite entre la noche y la normalidad. A veces me pregunto si todo fue una concatenación de errores, o si hubo algo que no supe leer en los ojos de la mujer. Otras veces pienso en fe, en que tal vez de algún modo su última compañía fue alguien que se detuvo, que alguien la escuchó decir que no quería ser encontrada, y aún así alguien la sostuvo un rato. No sé. No puedo decir más. Antes de terminar quiero dejar algo claro. No cuento esto para crear miedo sin sentido. No relato para vender misterio como respuesta única. Mi intención es compartir un testimonio. Lo que viví, cómo me afectó y cómo cambió mi manera de ver las noches. Si esta historia despierta algo en ti, si te hace tomar una decisión distinta cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, entonces habrá servido como aviso. La noche tiene sus reglas, y a veces, sencillamente, es mejor no responder. Si has tenido una experiencia parecida o conoces a alguien que haya vivido algo así, compártelo abajo. No lo hagas por espectáculo. Hazlo para que otros aprendamos y para que la noche nos encuentre más prevenidos. Cuídate cuando la madrugada te llame. Y si alguna vez no estás seguro, confía en ese instinto extraño que te dice, hoy no. Gracias por escucharme hasta aquí.